Si os parece, vamos a hablar con una persona que sabe mucho de modelos educativos, que es José Víctor Orón, director de la Fundación Up2You. Buenas tardes. Muy buenas, muchas gracias, Paloma. Bueno, José Víctor, acabas de publicar hace apenas 3 días en el periódico El Debate un artículo en el que planteabas que a pesar de que hay muchas novedades, entre comillas, o innovación en la educación, seguimos dentro del modelo educativo de la letra con sangre entra. A mí esto me ha parecido muy sugerente. No sé si nos puedes desarrollar un poco el tema. Sí, pues que las formas van cambiando, pero el modelo es el mismo, ¿no? Si antes era la letra con sangre entra, pues ahora parece que sea con esta afectivación de todo, pues la letra con baile entra, ¿no? Y si antes entraba letra, pues ahora entra capacidades o entra competencias, ¿no? Donde yo veo el problema es que la educación lo que quiere es desarrollar personas, y capacitar personas no es lo mismo que desarrollar personas. Entonces, se buscan distintas capacidades, ¿no? De hecho, ahora que la educación está cogiendo un giro un tanto ideologizado, porque se trata de transmitir ya una ideología, estaríamos volviendo incluso a la versión más antigua de la letra, porque es una letra, es una ideología, es una forma de pensar. Antes eran conceptos, pero igual ahora es forma de pensar. Entonces, estamos cambiando muchas veces como cambiando de pintura de la casa, pero con la misma casa, ¿no? Si simplemente se atiende seriamente a la investigación es muy evidente, es muy clara. Aquello que genera una nueva educación es una nueva forma de relacionarse del profesor con el alumno. ¿Dónde está el centro de calidad de una educación? Es en una buena formación del docente. Un docente bien formado puede dar una clase de historia con perspectiva cronológica o con perspectiva temática, pero si está bien formado. Sí, entonces, la apuesta sería, ¿usted quiere de verdad cambiar la educación? Métase con la formación del docente y no vaya disimulando, cambiando sencillamente temarios, giros, que no son más que excusa para volver a ese esquema de la letra, pues ahora con baile y simpatía entra, pero acaba siendo lo mismo. José Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo estaba usted diciendo ahora mismo. Al final es un baile de cambios, pero el mayor perjudicado, no sé si está de acuerdo, es el alumno, ¿no? No, siempre, siempre. Es decir, el alumno siente que no se está apostando por su persona, ¿no? Es decir, se está buscando una visión del alumno que tiene como que encajar en la sociedad, como si cada alumno fuera una especie de pieza de engranaje, ¿no? Entonces, el alumno de alguna forma se siente manipulado, porque dicen, bueno, aquí están buscando que encaje, pero no se están preguntando yo qué puedo aportar de novedad realmente a esta sociedad, si en mí hay algo, ¿no? O sea, sigue habiendo una mentalidad en la que el alumno es un pobre que hace falta enriquecerlo, en lugar de tener una visión, una mirada sobre el alumno de que como persona pues tiene toda la riqueza interior y que hace falta generar espacios donde pueda darse esa expresividad y ese crecimiento, ¿no? Además, es eso, o sea, esta mentalidad de que a veces un profesor, yo le preguntaba, ¿y tú por qué preguntas en clase, no? Y el profesor pregunta, no, para ver si me siguen. Y bueno, ¿y quién ha dicho que te tengan que seguir a ti? Yo pensaba que un niño estudiaba la realidad, no que estudiaba tu forma de entender las cosas, ¿no? Entonces, el niño en ese sentido, pues se está viendo como teniendo que satisfacer un montón de expectativas más que descubrir un potenciamiento personal en lo que es la actividad escolar. Porque a lo largo de todos los años de aprendizaje de un alumno, ¿hasta en cuántas ocasiones se puede enfrentar a un cambio de ley? Bueno, pues muchas. Claro, o sea, depende del gobierno, pero que son unas cuantas y al final pueden que le falten ahí conocimientos, claro, si hay bastantes cambios. Sí, le faltan conocimientos, pero en el fondo la instrumentalización sigue estando igual. O sea, que ese es el problema. O sea, lo he dicho antes y lo repito, de verdad que la investigación es sangrantemente clara. La calidad de la educación descansa en la calidad del formador. Entonces, y esto no lo quieren abordar. Entonces, como la educación no deja de ser más que una bandera más instrumentalizada al servicio de corrientes políticas,
pues cada uno le va dando el color que quiera, pero al final, como ha salido antes en la pregunta anterior, el perjudicado y el abandonado es el niño. Apostar por una formación personal del docente es la clave, porque si el docente tiene que ayudar a que la persona crezca, solo puede ser si él mismo está en un proceso de crecimiento. Solo un profesor, solo un docente integrado puede ayudar a que el alumno viva procesos de integración. Solo un docente que sea creativo ante los problemas de su vida realmente podrá potenciar que el alumno pueda ser creativo frente a los problemas de su vida, ¿no? Cómo usar todo ese bagaje cultural para ponerlo al servicio del encuentro, me parece que es la tarea pendiente que no se está abordando en el paso de una ley y otra ley. Con esta pretensión de querer objetivarlo todo, se está poniendo la carga en la competencia, cuando habría que dar un paso adelante y decir, bueno, capacitación, ¿para qué? Será capacitación para favorecer el encuentro interpersonal, para un tipo de sociedad. Y entonces el niño descubre pues, que toda su persona está siendo requerida y aparece otro modelo educativo que está centrado en la persona. José Víctor, poníamos el foco en el profesorado. ¿Cómo está a su juicio la formación de los profesores en nuestro país? Bueno, en nuestro país no, a lo largo y ancho del mundo, es paupérrima. O sea, es decir, tú fíjate lo que le piden a un ingeniero para trabajar con una piedra y un hierro, porque es con lo que trabaja, con piedra y hierro. Y luego tú mira lo que le piden a un docente para ser profesor. Hombre, todo el mundo yo creo que va a aceptar que la persona es como más complicada que el hormigón. Y en cambio tú dices, para trabajar con el hormigón están exigiendo muchísimo más. Es decir, la formación del docente es literalmente paupérrima. O sea, haría falta una transformación muy grande, pero esto no es de España, esto es a lo largo y ancho del mundo, y en todos los ámbitos. O sea, es creerse de verdad que se está trabajando con lo mejor de una sociedad, que son los niños, ¿no? Entonces tú dices, a los mejores habría que ponerles a trabajar con los niños, ¿no? Y habría que realmente formarles y ser profesores muy, muy, muy demandante, porque tienes que ser de todo un poco, o sea, para atender la realidad del niño. Entonces, esta formación que bueno, pues si vas de algún tipo de grado superior, ¿no? Pues con algún tipo de máster, o si sencillamente accedes por magisterio con estos años de formación, es una cuestión muy, muy pobre. Hace falta una nueva mirada, ¿no? Porque no solamente habría que replantear los planes formativos, ¿no? Sino incluso cómo es mirada la educación, cómo está siendo valorada por los propios padres. Yo creo que hace falta un cambio sistémico para poder atender con todo detalle lo que es la educación de la persona. A mí, José Víctor, este planteamiento me parece que es muy importante, ¿no? Porque comentábamos antes que cuando se plantea la educación como una herramienta para cambiar una sociedad y, digamos, en el fondo hay un riesgo de manipulación, frente a este planteamiento tú estás haciendo otro que a mí me recuerda mucho a Bilio de Gregorio, por ejemplo, que lo hacía también, es una educación personalizadora, es decir, que te centras en la persona, desarrollar. Eso luego traerá una sociedad mejor, si tienes personas mejores, ¿no? Pero que es un cambio radical y yo creo que sería además como la forma de salir precisamente de esa pelea política, ¿no? ¿Cómo lo ves este punto? O sea, yo creo que sí. Se ha mencionado ya esta especie de necesidad de un pacto de Estado, ¿no? Que sería pedir a todos que dejaran de usar la educación como una cuestión política y entonces pasar a este tipo de centramiento, ¿no? Que sería una educación centrada en la persona, centrada en las relaciones, centradas en que todo lo humano pueda florecer con toda su carga de sentido. Hay muchas personas, ¿no? Vamos, este debate, si la educación es una cuestión tecnificada de capacitación o si la educación en el fondo es una propuesta de sentido, es un debate que está desde el propio origen de la educación en Platón. O sea, allí ya se planteaba si valía la pena enseñar retórica como una cuestión teórica o si como una experiencia de encuentro con los demás. Porque quien lo usaba como una capacidad acababa usando esa retórica para pegar desgarrones a los de al lado, intentándole dejar en ridículos y acababan
tan descreídos de la vida como sus propios profesores. Entonces, hace falta este cambio. Pero entonces, en este cambio es entender que la educación es desarrollar personas con todo el peso de lo que esto significa, ¿no? Y esto, yo creo que lo que tiene que plantearse es que el centro de la educación es saber qué propuesta de sentido se le está dando al alumno en clase. Porque la propuesta de sentido del mundo, en el fondo, es la propuesta de cómo comprenderme a mí, cómo comprender las relaciones. Eso es lo que se está aprendiendo en clase. Es decir, habría que tener una clara conciencia que educar, incluso en lo más básico, está siendo una propuesta de sentido. Entonces, cuando yo educo y todo es medible y las mediciones se usan para la comparación, estoy haciendo una propuesta de sentido. Y es que la capacitación de uno se usa para saber quién es más fuerte que otro. Esa es la propuesta de sentido. Pues, si yo cojo y educo para favorecer ese encuentro, estoy dando otra propuesta de sentido. claro. Entonces, todo esto es un debate que es el que está realmente en juego en la educación. Nos quedamos con eso. José Víctor Orón, director de la Fundación Aptuyu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Lupa. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un placer. Bueno, al final yo creo que es un tema bastante complejo, ¿no? Da para mucho. Siempre va a Y además haber existe gente que no esté a siempre, favor. porque cuando vuelvan a cambiar Es eso. el programa, los Volver. libros, tal, no va a contentar nunca. Otra a nadie, vez ¿no? volverá, Es el sí. planteamiento que hay. Paloma Martín, Javier Segura, gracias. Gracias. Seguimos la semana que viene hablando de educación. Nosotros seguimos en La Lupa, señores, en uno.